Ahí está. Ahí está. Bueno, vamos a compartir pantalla. Voy a entrar, bueno, este es el PowerPoint del capítulo de Juan, Disputas epistemológicas por la hegemonía en las ciencias sociales. Y vamos a ir también al aula virtual a descargar el cuadro del trabajo práctico número 2. A ver, campus de la facultad. Esperemos que me ande rápido la compu. ¿Le fue muy complejo armar el trabajo práctico número 1 o...? El mazo. Por ahí no me ubicaba tanto con o sea, en ubicar en cada parte del cuadro, Claro. digamos, no las preguntas, sino lo que había que poner. Pero sí traté de diferenciar, bueno, en el grupo tratamos de diferenciarlos, o sea, las tres partes, ¿no? El Sí, positivismo, sí. neopositivismo y... Por ahí te lleva a ser bien específica el cuadro y tal cual. te compromete también a leer Es más, bastante. tuve que buscar en otra, o sea, ir a otras fuentes Mm. para más o menos armar un concepto más, A ver, ¿a dónde eh, entro? más, más chico, ¿no? Y entenderlo. Claro. Acá tenemos que entrar. Bueno, tengan a mano el texto, el Power, y vamos a abrir actividad número 2, plantilla de cuadros para las actividades prácticas. Ah, esa es tu compu. ¿Eh? Ah, Dios, se me fue. Claro, Ahí está, ahora sí. acá está, acá lo Bien. tenemos. A ver si lo logran visualizar ahora cuando se abra. Acá Ahí está el está. cuadrito, listo. Bueno, entonces tenemos por un lado el cuadro, ahí está. Miren, texto y páginas del texto. Eso está bueno para ubicarse después, Bien. porque Sí. para el ensayo, o para mismo los distintos trabajos, después necesitan algo del texto, qué corriente, qué matriz epistemológica, y bueno, van a esas páginas. Bueno, matriz epistemológica, contexto histórico-espacial, principales autores. Vieron que yo en el PowerPoint les hacía énfasis en esto, en el contexto. Sí. No solamente histórico, ¿no? O sea, en qué siglo, mediado de qué siglo, o en qué año, sino también lo que estaba pasando en ese momento. Los principales autores de esa época, nociones nodales, categorías centrales de la producción de conocimiento, dirección política ideológica, críticas a la matriz epistemológica y reflexiones en torno a la matriz epistemológica. Bueno, a ver. Vamos entre todos a comenzar. Ah. No sé si ustedes quieren comenzar con el positivismo o empezamos ya con las otras matrices. Como ustedes lo deseen. ¿Empezamos con el positivismo? Sí, dale. Así arrancamos bien. Bueno, entonces, miren, el positivismo como filosofía hegemónica en la ciencia moderna europea. Acá ya tenemos un contexto. Invención de la economía. Tuvo lugar luego del periodo revolucionario de la ciencia moderna, que culmina, vamos a irnos anteriormente al Power anterior. En la primera mitad del siglo XVI y hasta la primera mitad del siglo XVIII, lo que estaba sucediendo era esto. Se estaba constituyendo la ciencia moderna, ¿sí? Que se va a desarrollar como una forma hegemónica de la sociedad moderna también. Y va a ser una forma de producir conocimiento científico basado en ¿qué? En la observación y en el método experimental, ¿sí? Sí. Y se van a dar la formulación de axiomas, leyes, modelos de la matemática. Fue el periodo revolucionario de la ciencia, se lo llamó, donde la ciencia moderna se va a colocar en la modernidad europea, en el mismo lugar que antes estaba la teología, ¿no?
Antes era Dios el creador de todo y la voz suprema, ahora lo va a ser la ciencia moderna. Entonces surge la filosofía natural, que plantea la disputa de poder, la hegemonía, y el criterio de verdad ya no es la teología, como bien les decía, sino la razón y la ciencia moderna. Después de este periodo, es cuando nos centramos acá en este título que dice el positivismo como filosofía hegemónica. Filosofía hegemónica. ¿En dónde? En la ciencia moderna europea. Ya ahí ya tenemos un contexto. Invención de la economía, que tuvo lugar después de ese periodo revolucionario de la ciencia moderna, que terminó en la primera mitad del siglo XVIII. Entonces, en la segunda mitad del siglo XVIII tenemos la invención de la economía con Adam Smith, ¿sí? Que denomina economía a la ciencia social que inventa en esto que les digo la segunda mitad del siglo XVIII. Ahora vamos a pasar al cuadro. Primero, ¿van comprendiendo? Sí, sí. Bien, bueno, entonces volvemos a remarcar esto. Entre la... ¿Me fui? Espérenme. Acá. Entre la primera mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVIII, la ciencia moderna se va a construir como hegemónica, ¿sí? En la segunda mitad del siglo XVIII va a aparecer Adam Smith y va a denominar a la economía como la ciencia social que se inventa en esto que le digo en la segunda mitad del siglo XVIII. Con esta invención es que se va a dar inicio al proceso de construcción histórico de las ciencias sociales. Con la invención de la economía, se da inicio a la historia de las ciencias sociales. La nueva ciencia que registra y analiza propiedades cuantitativas expresadas en dineros, en ciertos fenómenos de la realidad, construyendo relaciones de causa-efecto para explicar los mismos. Entonces acá ya tenemos a un personaje del positivismo, ¿no? Vamos a copiar, vamos a llevar el cuadrito, a ver si me ayudan. Autores, vamos a poner. Profe, perdón, Sí. Yo no pude bajar el cuadro para estar haciendo así como está haciendo usted. Sí. ¿No? ¿Va a quedar grabado esto? Sí, ya está grabado. El cuadro más que nada, Y el cuadro porque después se los voy a compartir. sí, porque yo estoy apuntando acá, pero no tengo el cuadro en realidad este que tiene usted. Perfecto. Este está en el aula virtual y yo creo que también lo pasé por WhatsApp web, por el WhatsApp. ¿Lo tienen por el WhatsApp? No, yo no lo vi, no lo vi yo. Si querés, Jorge, podés escribirme a mí por WhatsApp y vos estás en el grupo de WhatsApp. Sí, sí estoy. Genial. Y yo te paso este Power y el anterior también de las cartografías epistemológicas feministas. Entonces ya los tenés en el celu también. Claro, claro. Bueno, así ¿Sí? yo puedo trabajar con lo que ya vamos haciendo ahora y como No somos sé, tres a ver si y mis alguien compañeros no. tiene a mano el WhatsApp, ya lo puede compartir desde el grupo. Así ya lo tiene en el teléfono, Jorge. No puedo entrar, dice alguien. Yo creo que no me aparece admitir a nadie. Tienen que estar en los documentos acá de grupo. A ver. Cartografías epistemológicas feministas. Ahí lo estoy compartiendo nuevamente. A ver cómo... Ahí está. A ver si te aparece ahora, si lo puedes ver en el WhatsApp. Ahí llegó. Ahí está. Genial. Y después, bueno, comparto el otro, pero están ahí en el grupo, en documentos. Bueno, entonces tenemos acá a Dan Smith, el positivismo. Vamos a copiar. Esto es lerdo, pero bueno. Y contexto histórico espacial,
Invención de la economía. Uy. Ahí está. Bueno, ustedes me van diciendo también que vamos agregando, porque la idea es hacerlos entre todos. Sí, sí. Bien, bueno. Nociones nodales o categorías centrales también que van marcando cada uno de los autores. Bueno, acá lo que va a pretender esta ciencia social es registrar, analizar las propiedades cuantitativas expresadas en dinero, en ciertos fenómenos de la realidad, construyendo relaciones de causa-efecto para explicar los mismos. Como si los fenómenos estudiados por la economía fueran iguales a los de las ciencias naturales. Entonces es que se muda el método mismo aplicado de las ciencias naturales a esta nueva ciencia social que es la economía. O sea que podemos, ¿qué dicen que seleccione para copiar? O sea, se puede poner también, se inicia el proceso de construcción histórico de las ciencias sociales. Bien. Y podemos poner como que registre y analiza propiedades cuantitativas, construyendo relaciones de causa y efecto. Bien, acá Sí. ponemos entonces esto. Y registra, analiza propiedades cuantitativas en ciertos fenómenos de la realidad. Esto, perfecto. Como que lo explica ahí. Sí, exactamente. ¿No? Copiar. Y el método, matriz, no sé si lo ponemos en la matriz epistemológica o en las categorías centrales de la producción de conocimiento, ahí. Entonces, en las categorías, en el cuadro de las categorías podemos poner, profe. Sí, acá, copiar. Acá. Que acá repetiríamos, me parece. Uy, ¿solo eso se copió? Mira. Usando los mismos métodos, o sea que el método experimental, bien, perfecto. Ustedes los van siguiendo en su compu o teléfono mientras al Power, Sí. por ahí me pueden ir adelantando. Entonces, a ver. 1 pongo. Se inicia el proceso de construcción histórico de las ciencias sociales. 2. No fue el Power. Registra y analiza propiedades cuantitativas expresadas en dinero. Acá estamos hablando de la economía como ciencia social. Les pongo ahí, economía, se van a... ciencia. Y se me fue el Power. No sé si ustedes lo ven bien. Sí, igual. La economía como ciencia social. Acá puse economía así, ¿lo entienden? Sí. Bien. ¿Qué va a hacer esta economía como ciencia social? Registra y analiza propiedades cuantitativas expresadas en dinero, en ciertos fenómenos de la realidad, construyendo relaciones de causa, efecto, para explicar los mismos. Punto. 3. Se utilizan los mismos métodos de las ciencias naturales. La observación, el método experimental, la formulación de axiomas, leyes, modelos matemáticos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Sí. Volvemos al Power. La economía se encuadra en el modelo entonces hegemónico de la ciencia moderna. Esta forma particular de ciencia y de producción de conocimiento científico, hegemónica en las ciencias naturales, también se va a volver hegemónica en las ciencias sociales.
Entonces, ¿dónde se encuadra esta economía? En el modelo hegemónico de la ciencia europea. No sé si les parece, a ver si seguimos hablando de lo mismo, sigue hablando de lo mismo, dónde poner esta dirección político-ideológica. Me parece Sí, que sí, esto iría acá, ¿o no? sí, sí. Bien, seguimos. El positivismo sigue el mismo subtítulo. ¿Cómo se va construyendo este positivismo? Ahora estamos en la primera mitad del siglo XVIII, del siglo XIX. Ya dijimos, la economía primero, con Adam Smith en la segunda mitad del siglo XVIII. Ahora nos mudamos a la primera mitad del siglo XIX. ¿Dónde pusimos la del siglo XVIII? Acá. Vamos a la primera Augusto mitad. Comte. ¿Ustedes quieren que los pongamos en el mismo cuadrito? Porque acaba de decir principales autores. ¿O separamos? Yo digo que los separemos, profe, Sí, sí, para sí. Sí, mejor sí, sí. comprensión. Seguimos con esto. Por ahí después podemos poner en un mismo color. Entonces, identificamos. Por ejemplo, el mismo rojo, ahí está. Acá tenemos primera mitad del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX. ¿A quién tenemos acá ahora? A Comte Al como... señor Augusto Comte. Perfecto. Y ahora tenemos que poner nociones o categorías centrales de la producción de conocimiento desde Augusto Comte. Bueno, ¿quién quiere leer acá el primer párrafo? ¿Qué propone Augusto Comte? Yo si quieren lo puedo leer. Dale. Propone una nueva forma de resolver el problema de la verdad y la objetividad. Su propuesta consiste en la prueba empírica de todo tipo de afirmaciones, enunciados o leyes. Genial. Seguí si querés. Bueno, nace la filosofía positiva, se ocupa de los fenómenos sociales y designa una manera uniforme de razonar. Es el estudio de las generalidades de las distintas ciencias sometidas a un método único. Bien. Entonces, en el periodo anterior nacía la economía como ciencia social. En esta primera mitad del siglo XIX, con Augusto Comte, va a nacer la filosofía positiva Positivo. y se va a ocupar de los fenómenos sociales y designa una manera uniforme de razonar. ¿Bien? Sí. ¿Les parece? Vamos con eso. Sí, Vamos a ponerla en lo mismo acá. Allá arriba hablaba de la invención de la economía. Vamos a ponerlo en el mismo orden. A ver. Tuvo lugar luego del periodo revolucionario de la ciencia moderna. Acá. Esto. Cortar. Pegar acá. Ya, ciencia moderna. Esto lo borramos. Así nos va quedando todo medio parecido. Ahí está. Invención de la economía. Listo, ahí estamos. Bueno, Augusto Comte. Ahora sí, nos vamos a tener que ir a las categorías nodales. Acá ya tenemos algo como para poner, que es una nueva forma de resolver el problema de la verdad, o sea, trae una nueva forma de construir el conocimiento, y su propuesta va a consistir en la prueba empírica. Ahora, ¿quién quiere seguir leyendo acá? Axioma indiscutible. ¿querés que lo lea? Dale. Bueno, axioma indiscutible.
No hay conocimiento más real que aquel que se basa en los hechos observados. Para la filosofía positiva, todos los fenómenos están sujetos a leyes naturales invariables. Comte considera la separación entre las distintas ramas del saber y su desarrollo independiente, sosteniendo la división del trabajo intelectual. Bien. Ahí está. Vamos. Continúo, ¿no? Sí, párate, vamos a copiar esta de acá arriba. Dale. Vamos a ir poniendo también 1, 2, 3, 1. Un poco, profe, Sí, una explicación sobre esta parte del axioma indiscutible, todo los que estuvo sí, leyendo la ahí vamos, compañera. ahí vamos. Acá dice, indiscutible porque dice, no hay conocimiento más real que aquel basado en los hechos observados. Lo que se Y que observa. es indiscutible, solo lo que se observa es real para la filosofía positiva. Todos los Ya. fenómenos van a estar sujetos a leyes naturales invariables, que no va a variar, digamos. Y Comte también, bueno, después sostiene la división del trabajo intelectual, que después se van a ir dividiendo las distintas ciencias hacia el interior de las ciencias sociales. Pero esto del axioma indiscutible se trata más que nada de esto, de que no hay conocimiento que no esté basado en los hechos observados. Para que sea un conocimiento científico tiene que ser observable. Ah, ¿Sí? bien, bien. Sí, sí, ahora me queda Entonces, claro, profe. esto, no hay conocimiento más real que aquel basado en los hechos observables. Esta es otra característica. Vamos a poner 2. Y nos vamos acá. Todos los fenómenos van a estar sujetos a leyes naturales. Fíjense cómo se sigue replicando Sí. las ciencias naturales, ¿no? Métodos naturales. Ay. Invariables. Como sabemos nosotros hoy en día que lo social varía constantemente. Sí. Bien. ¿Querés seguir, Vir, o alguien Sí, más? sí, sí, sí. Dale. No sé si quiere alguien más. Estoy acá con el celular, así que estamos acá haciendo, bueno. Comte tiene una pretensión de formar una nueva civilización superadora de más de 7.000 años de creencias y prácticas religiosas, como también más de 2.000 años de reflexiones metafísicas y pensamientos filosóficos. Pretende erigirse en el gran paradigma de la modernidad europea, no solo en la de la ciencia moderna, sino también en de la civilización europea. En Claro. este Es como la ciencia moderna va a ser hegemónica también en la sociedad. Va a estar construyendo discursos, conocimientos, culturalmente, ¿no? En esa sociedad moderna europea. Entonces, lo que pretende Comte es no solamente posicionarse de forma hegemónica en la ciencia moderna, sino también en esa sociedad moderna europea. ¿Sí? sí. Bien, en este Sí, sí. contexto, En este contexto se inicia la construcción histórica de las ciencias sociales, bien, primero de la economía y luego de la física social, denominada después sociología. bien. Podemos Ahí, poner denominada después sí, sociología. primero física social y después sociología. Em, Ahí está. Bien, y acá, ¿dónde pusimos? Esperen un segundito. Esto, en este contexto se inicia la construcción histórica de las ciencias sociales. Primero con la economía y luego con la física social. Nosotros lo habíamos puesto ya en este cuadrito, en el primero. Se inicia el Sí, proceso de construcción. allá. Bien. Ahí Lo vamos a trasladar a este también, si les parece. sí. Ahí. Bueno, los numeritos se van a repetir. Perfecto. ¿Vamos bien?
Sí. Bien. Sí, profe. Ahora viene Durkheim. Ahora viene Durkheim, muy bien, y nos vamos a Ajá. finales del siglo XIX. Sí. Está Ahí bueno podemos esto poner porque te va contexto. ordenando. Sí, ahora lo vamos ubicando, me parece. Yo, Bien. yo también me voy ubicando. También con la clase Finales, anterior, con el sí, cuadro, me vino bien. Claro, a eso. Ahora no lo tengo acá, pero tal vez que te refresca un poco cómo armamos el cuadro anterior. claro. Eh, Bueno, le voy a poner Durkheim. ¿Se acuerdan? Se En el llama siglo, Emily final del siglo Durkheim. XIX. Sí. Em, creo que Emily, ¿así? O Sí. Emile. No, acá dice Durkheim, pero Emilie. ¿No? ¿Emily o Emile? Vamos a googlearlo. Ah, Emiles. Ahí está. Bien, Emile. bien. Me parecía. Seguimos con el positivismo. Pegar, pegar. En el siglo XIX. Genial. Entonces tenemos a Adam Smith en la primera mitad del siglo XVIII. Sí. Bien. No, es en la segunda mitad del siglo En la- XVIII. Pero entonces acá en el cuadro. No, porque Ah, justo no, no, está habíamos bien. escrito que Está bien. cuando terminaba el periodo revolucionario, Sí, la primera mitad, y por eso quedó mal. Segunda sí, mitad sí, del sí, siglo sí. XVIII. Primera Ahí mitad está. del siglo XIX, Comte, y finales Durkheim. del siglo XIX, Durkheim. Venimos de economía, eh, la filosofía positiva, y ahora a ver qué nos depara Durkheim. ¿Quién quiere leer? Bueno, yo leo. Vamos. Durkheim retoma las ideas de Comte. Es influido por las ideas biologicistas, especialmente en el organicismo, crítica del individualismo utilitarista. Critica el individualismo utilitarista. Sí. De Bien. los, de las economías de los economistas políticos y filósofos ingleses por favorecer la anomia y atenta contra la No lo entiendo. solidaridad y la integración social. Bien. Va a retomar las ideas de la división del trabajo y la especialización planteada por Comte. Diferenciación social producida por la evolución de formas tradicionales a formas modernas de la sociedad. Perfecto. Entonces, primero que nada, va a retomar Como las ideas de ideas Comte. biológicas, claro. Eh, a ver, ¿dónde vamos acá? Acá le podemos poner abajo, o quieren que lo ponemos acá en las categorías centrales. En las categorías centrales me Sí, parece Bien, sí, yo más creo que correcto. también. perfecto. Uno. Influido Acá por hay una las... crítica, acá podemos poner una crítica en el cuadrito. Hay una crítica al modelo. Bien. Crítica al individualismo perfecto. Sí, Este es influido por las ideas biologicistas, especialmente el organicismo. pero ahí está. A ver, no me- acá. Y estas críticas también nos van a hablar del contexto en el que estaba habitando Comte. Sí. Individualismo utilitarista de los economistas políticos y filósofos ingleses por favorecer la anomia y atentar a la solidaridad y la integración social. Esto entonces lo ponemos en crítica. Sí, Sí. Y vamos a agregar Luego también dice acá que retoma las ideas sí, de la eso, división del trabajo y la especialización también planteadas por Comte. por Comte. Genial. Bueno, se va armando solo este cuadro. Sí. Y después la diferenciación social producida por la evolución de formas tradicionales.
Yo ¿eso dónde lo puedo? Diferenciación social producida por la evolución de formas está? tradicionales a formas modernas de la sociedad. Cuando la sociedad se va modernizando, la revolución industrial, lo que va pasando también es una diferenciación del trabajo, ¿no? Como Sí, también la diferenciación hacia adentro de las ciencias sociales, ¿no? La economía, la ciencia positiva, la filosofía positiva, así. Bueno, también se va haciendo una diferenciación del trabajo. No sé si han leído ya a Durkheim en sociología, Algo me acuerdo. Algo. cuando él habla de dos tipos de sociedades, la mecánica, creo que es la orgánica, ¿no? Y que como Sí. en yo un lo leí hace organismo, 17 años. bueno, hace la Estamos igual, ¿por comparación, qué? y yo también, así que no me hagan Ah, pensar. Nah, y como en un organismo hace un paralelismo, hay diferentes funciones, ¿no? Entonces, los Sí, órganos hacia el interior del cuerpo tienen una diferencia y necesitan unos de otros. ¿Sí? Lo mismo, él hace un paralelismo con la sociedad, se empieza a diferenciar las distintas labores sociales. Adopta y profundiza entonces el positivismo de Comte. ¿Esto de también quieren que lo Comte. pongamos o ya? Sí, sí. No, lo ponemos, profe, porque nos Bien, ayuda mucho más a bien, manejarnos con el cuadro bien, para bien. mejor entendimiento, ¿no? Perfecto. A ver. 4. Acá vamos a poner este. Y bueno, acá dice, define los fenómenos sociales. O sea que otra de las categorías con las que va a trabajar es fenómenos sociales, sí. que van a ser externos al individuo. Los hechos sociales son externos al individuo. Sí. Bien. Y con la cohesión moral también, Y coerción moral, exacto. que son los mandatos sociales. Acá dice, volvemos a mandatos Bien. Que crean que obligaciones crean morales y obligaciones. modos de acción de De los los individuos. individuos que los individuos no No eligen. eligen. Exactamente. Hoy podemos hablar de que los individuos, o sea, no elegimos, ¿no?, nacer en determinada familia, en determinado contexto histórico, social, económico, político, pero sí tenemos la capacidad de transformarlo, ¿no? Porque Bueno, Así es, acá sí. habla de que las obligaciones morales son modos de acción que los individuos no eligen. Hay mandatos sociales de las familias que nos crean márgenes de acción, ¿no? Por ejemplo, si venimos de una familia súper conservadora, con esta cultura hegemónica, patriarcal, por ejemplo, nos van a hablar de que sí o sí tenemos que casarnos o sea, en una relación hetero, tener hijos así, asá, ¿me explico? sí, 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 sí. Bueno, así es como los mandatos sociales obligan Como moralmente, establecidas. exactamente. Bueno, Yo yo vengo de esa formación, ¿no? creo que todo, Pero yo más que, como tengo claro. más edad que ustedes, Sí, eh, mucha más edad, tengo arraigado eso y bueno, de a poco se va yendo. exactamente. Se Creo que deconstruye sí, tal cual. Nos vamos deconstruyendo la práctica y nadie tal está cual. totalmente deconstruido, Por deconstruida, supuesto. ¿no? Sí, Pifiamos sí, sí. constantemente y lo bueno es esto de pensarnos en equipo, de pensarnos en grupo, de sentir y pensarnos, es esto, de que a veces se nos escapan cosas y decir, no, fíjate que esto quizás si lo Aparte, podés pensar desde otro lugar, me Claro. es como un escapan a veces proceso esos que va discursos. también lento, no es que va a ser de un día para el otro, ni Ni hablar. Y hay cosas que las tenemos renaturalizadas que quizás todavía no que Sí, descubrimos. normalizamos, claro. Exacto, tal cual. Entonces, esos fenómenos sociales no son externos, entonces funcionan también como un tipo de coerción moral. Entonces, yo, al nacer en determinada época, en determinada familia, voy a tener unos márgenes de acción que esos mandatos sociales me están obligando a accionar. Yo no los elijo, yo solamente reproduzco, ¿sí? Como si fuera un mero canal. Para Durkheim, los hechos sociales son cosas
Esto lo ubica en una, acá hablamos, concepción epistemológica que ubica la sociología y la ciencia social en el campo En el también campo de de las las ciencias naturales. naturales. Y más específicamente con el modelo hegemónico de la De ciencia la ciencia moderna. moderna. ¿Cómo quién? Moderno. Como Adam Como Smith con la el primero. economía y Comte con la física Con la social. física. O sea que ahí tenemos ya. Sí. ¿Esto dónde lo vamos a ver? Acá, en la dirección política e ideológica, ¿les parece? ¿O Sí, reflexión? sí. Bien. Después le mandamos a Manuel a ver si hicimos bien la tarea. Ah, No, yo creo que estamos yendo bien. Puede haber alguna cosa muy pequeña, pero bueno, Bien. cuestión de después de seguirlo viendo. Sí, sí, tal cual. Entonces, ubica la sociología y a la ciencia social en el campo de las ciencias naturales. Como lo hizo también Smith, como lo hizo Comte. Listo. Seguimos viaje. ¿A dónde nos vamos? al materialismo histórico. Muy bien. Bueno, entonces acá Muy bien. terminamos con el positivismo. Esto lo Positivismo, vamos a ¿no? poner en Claro. rojo. Sí. A ver cómo lo podemos cerrar acá con alguna línea. ¿Le podremos cambiar esta línea de De color? color, sí. ¿En dónde ¿De voy? Más color gruesa. o más Más gruesa? gruesa. Claro. Sí. A ver si me ayudan. Insertar, capaz. Si pones insertar. Borde interno, no. ¿Este? Ah, no, porque habla como de No. Y si sacarlo. pones insertar acá donde está el pincelito, Párate. Si ahí ponerle yo selecciono la línea. Ahí la seleccioné. Clic o la bajás, que derecho. hay una línea negra abajo. Párate. Yo ahí la tengo seleccionada. Bordes. Yo soy Sombreados. Cuadrícula, línea horizontal. A ver, acá, si lo puedo. A ver. Ah, ahí. capaz que me pone todo el cuadro. O lo que seleccionaste. De última se deshace, ¿no? Ah, no, no, no. Ah, no. No, No. para atrás. Bueno, no sé. No, bueno, si no, Dejamos ahí. después vemos. Sí, porque vamos a. Capaz que se borra algo. Listo, vamos entonces, mejor no toquemos nada. Materialismo histórico. Vale. Siglo XIX. Bien. Materialismo histórico. Para material. Final, Siglo. que estamos más o menos igual que arriba, que Emily Durkheim, Y ¿no? ahora vamos a ver, ¿querés leer Ah, bien? dale. Qué ansiedad, no. Bueno, Karl Marx. Contrariamente a lo sostenido por el positivismo y el modelo hegemónico de la ciencia moderna, para Marx, los fenómenos económicos son al mismo tiempo fenómenos sociales y la existencia de un determinado tipo de economía supone un determinado tipo de sociedad. Tanto la sociedad como la economía y la política no son fenómenos naturales, son productos de condiciones históricas de producción. Igualmente, la ciencia y la producción de conocimiento tampoco son independientes del modo de producción y del conjunto de relaciones sociales que emergen del mismo. Bien, ¿Cuánta párate, información? que mucha información en un solo párrafo. Sí. Vamos a ver esto por acá. Uno por ahí. Dos. Hay una crítica ya. Sí. Contrariamente a lo sostenido por el positivismo Claro, y al modelo hegemónico. claro. O sea, yo creo que no acaba. Iría ahí, Dirección claro, política ideológica contraria. claro, al positivismo. Exactamente. Sí. Y para Marx, esto. Los fenómenos económicos son fenómenos Fenómenos sociales. sociales. Y la existencia de un determinado tipo de economía va a suponer un determinado tipo de Tipo de sociedad. sociedad.
Tanto la sociedad como la economía y la política son no fenómenos son naturales. fenómenos naturales. Que veníamos de hablar, a ver si... Acá contábamos los fenómenos sociales Eran externos al individuo. A ver si más arriba. tomados como hechos naturales, o sea, Sí. Y acá vamos a poner completamente distinto. 3. Uy. Ahí está. Bueno. Entonces, los fenómenos económicos son al mismo tiempo fenómenos sociales. sí, Un determinado tipo de economía supone un determinado tipo de sociedad. Uy, una Jorge sociedad. se había ido, me parece. Sí. No sé Mira, si- se le da cortado. A ver. Y la economía, la sociedad y la política son fenómenos naturales, son productos de condiciones históricas de producción. Ahí vamos, Pará. acá. Sí. Rechaza la idea de individuo sostenida por el positivismo, de simple elemento constitutivo del conjunto de relaciones sociales que conforma la sociedad. Para Marx, los seres humanos se diferencian de los animales por la capacidad que tienen de producir los medios que posibilitan la reproducción de su existencia. Los seres humanos son sujetos moldeados por la sociedad. Todo sujeto, entonces, va a expresar una cultura acumulada por las generaciones precedentes. Y como señala Giddens, en su interacción con el mundo natural y social en que vive, contribuye a la ulterior modificación del mundo tal como será experimentado por otros. Para Marx, entonces, los sujetos sociales construyen su mundo y lo protagonizan, pero en condiciones históricas que ellos no eligen. Viene planteando en eso lo mismo que se planteó anteriormente. Acá podemos ver. Se originan mandatos sociales que crean obligaciones morales y modos de acción que los individuos no eligen. Acá se plantea lo mismo. Similitud con la idea de vida de Husserl, la idea de mundo como propuesto básico en el cual nacemos y que no elegimos porque lógicamente, pero que lógicamente podemos modificarlo. Pero esto lo dice Juan, no lo dice Marx. Me parece. Ahora vamos entonces a poner las características de este materialismo. ¿Qué les parece que tomemos de acá? La concepción de sujeto. Sí. ¿Cómo se construyen? Bueno, sí, los seres humanos. Rechaza el individuo sostenido por el positivismo. Sí. Después, de que es solo un elemento constitutivo del conjunto de relaciones. Bien. Después que se diferencian de los animales por su capacidad de producción de medios de reproducción en su existencia. Sujeto social. 2 puntos. Entonces, rechaza la idea de individuo sostenida en el positivismo. Sí. Bien. Los seres humanos se diferencian de los animales, decís, por su capacidad de producción de los medios que posibilita la... No, poner directamente que son sujetos moldeados por la sociedad. Bien. Porque eso es como una explicación, digamos, al conjunto de relaciones, a lo que está describiendo acá, ¿no? Perfecto. No sé, me parece. ¿Qué opina el resto? ¿Están ahí? Ahí estamos. Los seres humanos son sujetos moldeados por la sociedad. Dice Jorge, profe, me dejó afuera de clase, no sé qué pasó. A Capaz ver, que se le desconectó. que, si puedo entrar. No sé qué pasó, pone. A ver.
Ahí está poniendo. Ah, ¿Qué pone? no escribió nuevamente. Bueno, todo sujeto entonces expresa la cultura acumulada por las generaciones. Para Marx, los sujetos sociales construyen su mundo y lo protagonizan en condiciones históricas que no eligen. Claro, eso es como, digamos, lo que dijo Juan, explicando lo anterior, ¿no? Claro. Ahí estamos. Acá, 5 puntos. Vamos a poner acá Karl Marx. Más. ¿Es en este? No. Acá. Bien. A mí no me aparece acá todavía que para admitir. Tal vez que no tenga, bueno, no sé, o no se puede conectar por problemas de él, porque si no te aparecería y Sí. quiere cruzar. No puso nada. Bueno, volvemos. Lo que tendríamos que buscar ahora el contexto del materialismo histórico. ¿Tienen ustedes el librito a mano? A ver si Marx es contemporáneo de alguno de los otros autores. A ver. ¿Vos decís en la fotocopia? En el texto. Ah, en el texto, sí. ¿Para qué lo perdí? De Agüero. ¿Alguno de los que está ahí? ¿Alguien más? Materialismo histórico, ¿no? ¿Estamos? Sí, Sí. materialismo histórico. Ah, Acá siglo XIX tenemos acá arriba. No lo habíamos puesto. Seguimos en el siglo XIX. Fíjense que contemporáneo a Emily Durkheim. Bien, y ahora nos vamos El comprensionismo. al comprensionismo. ¿No me copié? Bueno, Max Weber. sí. Vamos a bajar. Necesitamos otro cuadro. A ver, si ¿qué hago? Lo guardo y armamos otro cuadrito. Dale. A ver, inicio, archivo, guardar Guardar. como, escritorio, vamos a guardar en investigación. Ah, ahí estaba. No. Bueno, listo, cuadro guardado. Entonces vamos a descargar otro cuadrito. Ahí está. Y seguimos con el comprensionismo. Comprensionismo. Max Weber. Y acá tenemos el comprensionismo de Max Weber como otra forma de pensamiento y de concepción de la ciencia, ¿sí? Como otra forma de concebir la ciencia, la economía, la sociedad. Se va a ubicar en una posición epistemológica
contraria, ahí está Jorge, posición epistemológica, contraria al positivismo y al modelo hegemónico de la ciencia De moderna. ciencia moderna. Ahí tenemos también el contemporáneo de Sí, Durkheim. exactamente. Entonces, ¿en dónde creen que ponemos esto? Eh, Ahora que me perdí yo. Volvemos al cuadrito. El de posición epistemológica contraria al Contraria. positivismo. Y sería una característica, tal vez, como una Sí, noción. puede ser también como una dirección crítica. o crítica también. Sí. Habla del posicionamiento en realidad. Sí, puede ser dirección, ¿no? Sí, puede ser acá también. Bien. Perdón, Sí. no sé qué apreté de mi teléfono y me fui. Acá estás, Estaba por suerte. enloquecido ya. Bueno, disculpen. No, por favor. Ya terminamos el materialismo y cerramos el cuadrito ahí. Ahora comenzamos con comprensionismo y habilitamos otro cuadrito porque no había más celdas. Dijimos Bueno. que el comprensionismo se inicia con Max Weber. Es otra forma de concebir la ciencia, la economía y la sociedad, y va a estar ubicado en una posición epistemológica contraria al positivismo y al modelo hegemónico de la ciencia moderna. Es contemporáneo de Durkheim. Esto lo vamos a ubicar en contexto. Sí. Se limita a la mera comprensión de los procesos sociales y las instituciones sin ninguna búsqueda de transformación social. Solo lo va a hacer desde un punto de vista normativo. Estudian los procesos sociales con un individualismo metodológico. Se centra solo en los procesos subjetivos y en la intencionalidad de los sujetos sociales y en la acción social. O sea que se limita solo a la comprensión de los procesos sociales, instituciones, sin ninguna búsqueda de transformación social. Sí. Vamos a ponerlo esto. ¿Y los tipos de ideales, dónde los pondríamos estos? Y es otra categoría que utiliza él, de tipo normativo también. Ah. A ver. Es como que Juan va aportando los distintos conceptos que construyeron esos autores en el texto. En muchos, a veces en el PowerPoint no me explayé demasiado, en muchos que había muchas propuestas conceptuales. Bueno, era imposible poner todo en el PowerPoint. Se limita a la mera comprensión de los procesos y estudia los procesos sociales con un individualismo metodológico. O sea, individualismo metodológico. Uy. Ahí está. 3. ¿Qué les parece que ponga? Se centra en los procesos subjetivos y en la intencionalidad de los sujetos. Sí, y en la acción social, sí. Perfecto. ¿Cómo pego? Ahí está. Y bueno, plantea Los tipos ideales. Aunque se encuentren. Sí. Construidos mediante la abstracción y la combinación de un número indefinido de elementos que aunque se encuentran en la realidad rara vez o nunca de forma específica. Hidden. Un tipo ideal ayuda a la comprensión de los fenómenos sociales y es un tipo puro en sentido lógico conceptual. Claro, ahí está. Entonces vamos a poner que plantea los tipos ideales
punto. Ayudan a la comprensión de los fenómenos sociales y un tipo puro de vida. Listo. Sí. Ahí está. Hermenéutica. Ahí. Y primera mitad del Dice- siglo XIX. 19. Hermenéutica. Primera mitad del siglo XIX. Ay, Acá ustedes en el contexto también pueden Perdón. explayarse después, buscar más cosas, googlear, ir buscando info también de qué estaba sucediendo en ese contexto. bien. Entonces, la hermenéutica, bueno, ¿alguno quiere leer? Como teoría y práctica de la... Perdón, yo me metí. Sí, dale, dale. Como teoría y práctica de la comprensión y la interpretación surge en el mismo momento histórico que el positivismo. Plantea una forma de concebir la ciencia y el conocimiento científico muy distinta al positivismo y al modelo hegemónico de la ciencia. Perfecto. Párate Para que vamos a poner acá, en el contexto también, que surge mismo momento histórico que el el positivismo. positivismo. ¿Qué más agregarían? Gadamer, la obra de Sí, Schleiermacher. párate. Esos son los... Plantea la Ajá. forma de concebir la ciencia y Perdón, conocimiento perdón. científico muy distinta al positivismo. Bueno, vamos a ver qué plantea. ¿O quieren que lo pongamos a esto? Yo diría que lo pongamos, profe. Bueno. Ponemos acá. En dirección sí. Bien. Ahora sí. Para Gadamer, la obra de Schleiermacher orienta la H hacia las cuestiones La centrales de H es la... así. Bueno, yo tengo una manía por acotar las palabras. La H es hermenéutica. Orienta la hermenéutica hacia las cuestiones centrales de la filosofía y señala la conexión interna entre el lenguaje, la comprensión y la interpretación. Bien. Bueno, ahí Orienta podemos la poner hermenéutica, o sea, el hacia la lenguaje, filosofía y señala la conexión interna con el lenguaje, con la comprensión, con la interpretación. Vamos a seguir, a ver. Schleiermacher. Define la hermenéutica como la ciencia y el arte de la comprensión e interpretación basada en el lenguaje o discurso y el autor de este discurso. Perfecto. O sea que estamos hablando. Ahí es una característica. Ya. Espérate que Mira. vamos a poner al autor. Está bien. ¿Qué toma? ¿Cómo dice ahí? Gadamer toma de la obra de... Ay, no me lo copia. Me va a hacer escribir este nombre. ¿Quién me lo Ay, va no. dictando? Schleiermacher. SCHLI. Ay. Para que no lo tengo más al cuadrado. ¿Así? Ahí. No tengo. SCH, Ah, SCH, Sí. LEIER, Párate. SCH. L, L, E, I, E, E, R, R, M, A, CH, E, R. Genial. Bien. Complicado. Bien. Entonces, Bien alemán. claro, acá es otro pensador que está hablando de Schleiermacher, pero en realidad no estamos entrando acá en este. Claro. Entonces, Schleiermacher va a definir a la hermenéutica y dice que es una ciencia y es el Y arte de no solo de comprender, sino de interpretar, que está basado en el lenguaje, en el discurso y en el autor de ese discurso. O sea que las palabras no hablan por sí solas. Hay alguien que... Y las está diciendo. Exactamente. Considera la hermenéutica como una actividad que está destinada a comprender a un autor. A un autor. Incluso mejor dice de lo que él mismo se comprende.
Plantea la Entonces, idea. la hermenéutica sirve para eso, para comprender a un autor a través de su discurso, según Sí. Schleiermacher. Bien. Sí, seguí bien. Plantea la idea de círculo hermenéutico, proponiendo buscar como meta el encuentro del intérprete con la obra de su autor. Se trata de un movimiento circular entre el texto, el autor y el proceso de comprensión. Perfecto. Eso lo Después, ponemos. sí, Bien. sí, sí, son características Sí. de, digamos, de la hermenéutica, ¿no? Propone una teoría hermenéutica rigurosa y de aplicación general, con metodología y procedimientos específicos de investigación y análisis de los usos lingüísticos, estilo, contexto histórico, tradición literaria y biografía del autor, entre otros. Esa Después, partecita, profe. Sí, les ponemos las 3 características si quieren. sí, Bien. sí. Sostiene que el lenguaje de un autor es... Ah, perdón, ¿querés que Sí, 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 continúe? no, sí. Sostiene que el lenguaje de un autor es individual, pero también es creación histórica, ya que expresa el desarrollo lingüístico y el pensamiento de una época. Exacto. ¿Vieron cómo se viene profundizando ahora Sí, que el Sí. discurso o la acción habla, ¿no? Primero decían de mandatos sociales, después de la cultura, ahora de una época, pero más o menos se van como tratando los mismos temas de distintas perspectivas. la cuestión central de la hermenéutica es la comprensión. Bueno, eso es súper A importante. ver, ahora tenelo, Se ¿ya conoce solo pasaste lo la que se otra? comprende. Sí, Acá estamos. Sí, esto dale, es súper sí. importante. Sí. Se conoce solo lo que se comprende. Conocer es fundamentalmente comprender, interpretar y descubrir el sentido que el discurso tiene para su autor. La interpretación tiene para Schleiermacher 2 dimensiones. Objetiva, que es una relación con la construcción del contexto del autor, y la subjetiva consiste en colocarse en el lugar del autor. Claro, la objetiva sería el contexto donde escribe el autor, ¿no? Y Histórico, la otra, político, social. Y la otra sería en ponerte en el lugar del en el autor, lugar. como más subjetivo, más de, bueno, me ubico a ver qué está sintiendo, qué podría sentir. Cuando hablábamos de las cartografías epistemológicas feministas, en una parte habla de la perspectiva feminista descolonial, que dicen que recuperan la perspectiva feminista de las mujeres blancas, que por no habitar, ¿no? Otros feminismos, no reconocieron que había otros feminismos, ¿me explico? Feminismos negros, feminismos campesinos, etcétera, etcétera. Pero esto, por no poder ubicarse en el lugar del otro. Pero como profesional, en este caso acá te dice, bueno, vos tenés que colocarte en el lugar del otro, empatizar. En ese momento, bueno, él dice colocarse en el lugar del otro para saber qué está viviendo ese otro en ese contexto. ¿Esto lo ponemos todo? Sí, Sí, profe. sí. Muy importante eso. Perfecto. Bueno, tenemos bastante cosita acá con la hermenéutica. Nos fuimos. Chicos, me tengo que ir. Bueno, seguimos un poquito, terminamos la hermenéutica. Jorge, ¿te parece? Sí. Bueno, Vamos a profe, ponerle azul. porque ya creo que hicimos bastante, Sí. al margen de que me haya ido por un ratito porque no sé qué pasó con mi teléfono. ¿Cuándo es que tienen que entregar este El trabajo? martes que, la semana que, no, el 10 El martes que viene. 16, no, el 16 creo. 14. 16. Entonces, ¿cómo? El 14 creo que es. No sabía bien, pero esta semana que viene no, la otra sería. Entonces, el viernes que viene podemos retomar. Sí, Bien, Sí. perfecto. Porque ahora, bueno, podemos cerrar con la hermenéutica si quieren. Uy, sigue bastante. sí, O si son un Sí, quieren, porque montón. o si es quieren bastante. cerramos acá y continuamos el viernes que viene. El Sí, viernes. Bien, El ustedes cuadro, quiero, sí, ahora lo porque subo. sí, porque yo tengo inconveniente con el campus. Lo No me subo a habilita. WhatsApp. ¿A WhatsApp puede ser? Perfecto. Y otra cosita, ustedes el martes cursan, este martes.
No, porque, no sé, yo curso Derechos y nos mandaron una nota de que no va a haber clase de Derecho. No sé si es por el tema de la calefacción. Pero digo, o ¿en investigación no cursan el martes? Sí, 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 sí. pero no Tampoco. sabemos hasta el momento por el tema de la calefacción. Ah, porque si no podemos tener también otra clase virtual Virtual, sí. Sí, antes del viernes, así podemos completar todo. Nos vamos comunicando entonces por WhatsApp. Sí, por favor. Bueno, dale. yo ahora cierro este cuadrito acá también, guardo este. Y lo Y comparten en el WhatsApp. sí, ahí está. Listo. O sea, a través de este PowerPoint podemos ir armándolo también, como para ir simplificando acá también. Sí, Lo vamos continuando acá. sí. O bien, profe, para la próxima clase podemos tener ya algo listo, así lo vamos viendo Claro, con Sí, ustedes. sí, sí, pueden ir haciendo ustedes y vamos sumando. Entonces ya es más fácil, más claro. rápido. A ver, Claro. déjame compartir para dejar de grabar. Eh,